quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. Es un tema, es una denuncia, si existe, que tiene que atender la Fiscalía General de la República. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado. Eso corresponde a las instancias judiciales. Amigos del extranjero, compártanos, por favor, nos ayuda mucho que nos compartan por allá. Gracias. También le mando un saludote a mi papá, que seguramente por ahí nos está viendo desde abrazo. el hospital. Que te mejores pronto, que te papá, échale mejores. muchas ganas, ya vamos a salir de Saludos, esto. Aquiles. Y bueno, Así es, muchas perfecto. gracias. Aquí les Vámonos directamente a la mesa de debate y con pues el señor Eduardo Medina Mora, ya que renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señores. En medio de la investigación que se le sigue por recibir transferencias bancarias de Estados Unidos a Inglaterra, el ministro Eduardo Medina Mora presentó el jueves de la semana pasada una carta de renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de un oficio dirigido al ministro Arturo Saldívar, presidente del máximo tribunal del país, Medina Mora manifestó su voluntad de dejar el cargo. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 99, indica que la renuncia de un ministro solo será procedente por causas graves. Ay, ojo, esto es importante. Y corresponderá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al Senado, aceptar y validar su intención de separarse del cargo. Tras recibir la carta de Medina Mora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado señalando que no existen elementos para validar que la renuncia esté en trámite. De aceptarse la dimisión, se convertiría en el primer ministro de la Suprema Corte de Justicia en dejar la toga sin concluir su periodo, que constitucionalmente concluye hasta el 2030. ¿Eso quién se lo dio? El mugroso del Cedillo, Peña. ¿no? El mugroso del Peña. Así es. Ello desde la reforma que impulsó el expresidente Ernesto Zedillo para renovar el Poder Judicial de la Federación de 1994. Antes de darse a conocer la noticia, Medina Mora otorgó una suspensión, todavía dejó ahí su regalito, fíjense, otorgó una suspensión al gobernador de Nuevo León, al famoso sonso de que quiere El Bronco. Jaime Rodríguez Calderón, que prohíbe al Congreso local sancionarlo por haber utilizado a empleados de su gobierno para recabar firmas del apoyo para su candidatura presidencial en 2017. Y firmas falsificadas, Sí. una inmensidad. Sí. Bueno, recordemos que Medina Mora fue elegido ministro en 2015 en un congreso dominado por el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, en medio de cuestionamientos por su paso en los órganos de inteligencia mexicanos y su relación con el poder político. En diciembre del 2006, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró titular de la Procuraduría General de la República. A dicho cargo renunció en septiembre del 2009. Como titular de dicha dependencia, liberó $73 millones asegurados al 50. Salinas de Gortari, a Raulito. Años antes
Durante el sexenio de Vicente Fox, se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y en 2005 el guanajuatense lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. También existen señalamientos de que desmanteló el CISEN y de espionaje contra la oposición. Ya la administración de Enrique Peña Nieto, lo propuso como embajador de México ante Estados Unidos, pero fue ratificado hasta el 9 de enero del 2013. Cuando Peña era gobernador del Estado de México y Medina Mora fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en San Salvador, Atenco, fue lanzado el operativo policiaco que terminó con la vida de 2 personas, un estudiante y un menor de edad, además de la detención de otras 207 personas, la expulsión de 5 extranjeros y agresiones sexuales contra 26 mujeres. Bueno, esta investigación en su contra, en junio pasado... Incluidas extranjeras. Apenas en junio pasado, el periodista Salvador García Soto, a través de su columna en el periódico El Universal, publicó que el ministro había recibido depósitos por 2.283.000 libras esterlinas en una cuenta de HSBC entre 2016 y 2018. También reveló depósitos en Estados Unidos en una cuenta también del mismo banco en México por $2.130.000 en el mismo periodo de tiempo, cuando ya ejercía como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras darse a conocer esta información, Medina Mora negó haber recibido transferencias millonarias y rechazó tener una actitud sospechosa. Luego de difundirse la semana pasada una supuesta investigación en su contra por parte del National Agencia Criminal del Reino Unido. En una misiva precisó que la información expuesta en la nota es falsa e inexacta, pues los depósitos fueron hechos a las cuentas de Compulsiones y Asociados SADCB, cuya accionista era su esposa, Laura Pérez Vázquez, fallecida, ¿qué creen? Pues en febrero apenas del año pasado. O sea, esta joyita todavía dijo, ¿qué creen? Pues era de mi esposa, pero como ya está morida, pues ya, ¿no? Los montos derivan de dividendos y realizó transmisiones de acciones, cuestiones que fueron debidamente documentadas y reportadas ante las autoridades fiscales e incluidas en su declaratoria como contribuyentes, señaló. También calificó como calumnias y difamaciones la información difundida por el periodista. La relación con la prensa es del conocimiento público, dicho por él, tal y como se acreditó como cuando me declaré impedido de conocer el amparo directo en la revisión 5333, que fue resuelto por la segunda sala de la Corte el 21 de febrero del 2018, señaló. Días después, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que la dependencia a su cargo colabora con los gobiernos británico y estadounidense para investigar 32 transferencias bancarias que recibió el señor Medina Mora. Cito textualmente: estamos en este momento en proceso de análisis de la información con que cuenta la UIF para efectos de determinar qué procede a derecho, dijo Nieto al salir de la conferencia de prensa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador. También mencionó que las transferencias fueron realizadas en el periodo en que Medina Mora ya había sido elegido ministro, y es decir, entre el 2016 y 2018. Pues hasta ahí. Una super joyita. ¿Qué tal? Es un eslabón tremendamente importante y es prácticamente donde está agarrado la mayor élite la mayor élite política económica. Ministro hoy todavía es ministro y ya faltó a la última sesión de la Suprema Corte. Sí. O sea, ya no acudió. Ya hay miedo. Aquí, por ejemplo, una de las preguntas, aprovechando que también está el profesor y que nosotros ya más o menos hemos estado metiendo al análisis y hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, yo decía, ¿a qué se debe que haya renunciado, no? Porque digo, si él estaba metido hasta el cuello, pues por lo menos aquí tenía el fuero. Podía de alguna manera. Pero se dice que fue estrés, ¿no? 2030. Ajá, sí, le faltaban 11 años. Ahora, 14. Por eso les decía, supuestamente 14 años hasta el 30. Para que proceda su renuncia, o sea, para que la acepte el Senado, la renuncia deben de haber dado por causas graves, no sé a qué se deba, ¿no? Esto de causas graves. Decía que era estrés, que después de que falleció su esposa, se vino abajo, y después de que empezaron a hacer las investigaciones, pues se vino más abajo, ¿no? Bueno, ahí a mí me parece que hay,
pienso que más bien el caso de este juez, o sea, sí es muy importante para este cambio que necesita el país, porque es un juez que además está siendo investigado desde Estados Unidos. Así es, del departamento. Sí. De, o sea, ahí ya hay una coordinación, ¿no?, entre los servicios de inteligencia norteamericanos y los servicios de inteligencia mexicanos. Y eso es algo también muy importante porque veíamos hace un momento cómo hay una lucha global entre Rusia, China y Estados Unidos. Pero Estados Unidos cada vez quiere integrar más a México. Y dentro de esta integración está moviendo todo este poder judicial que está prácticamente corrompido para poder integrar estos servicios de inteligencia, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes está revisando todo esto, el brazo financiero, el rastro financiero, es la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Junto con la fiscalía. Entonces, a mí me parece que hay que verlo como en dos sentidos. Uno, esta integración que ya existe con los Estados Unidos de ir integrando poco a poco estos servicios de inteligencia para atrapar a esta gente. Estas ratotas. A estas ratas. Esta ¿sí? red. Sí. Y por el otro lado, también esta limpieza interna que le urge a México, el Poder Judicial. Y además es poner un énfasis, como lo decíamos hace un par de semanas, la importancia que tiene que tener el Poder Judicial para una nación, ¿no? Y veíamos con el caso de Ayotzinapa que pone énfasis en eso, en todos los 3 niveles. Y entonces ya, ahora sí que subirle el tono a la Suprema Corte de Justicia, eso ya es algo todavía de palabras mayores. Entonces estamos diciendo que es un mensaje para los más hipercorruptos, ¿no? Exactamente. Que en este caso sería... Es un símbolo ya. Sí, ya es algo muy importante que se tenía que dar, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante en este sentido, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, las Supremas Cortes, el Poder Judicial a nivel latinoamericano ha sido justamente la vía por la cual la derecha ha tenido un modo de contener un control. Así es, porque eso ha pasado en Argentina y está en Brasil. Por eso, a pesar de que no se compara en México, pero en Brasil pues, ya tumbaron por cosas que no tenían nada que ver. Ahora, la otra, en lo que respecta en concreto a que Medina Mora tiene que ser solamente por causa grave, así lo dice la Constitución, pero hay algo que se contrapone a esto. ¿No es una persona libre o está obligado a permanecer en su puesto hasta que ocurra algo grave? O sea, por ejemplo, yo quiero, lo digo porque lo escuché de Lorenzo Medio y me pareció interesante. A ver, adelante. Yo ya no quiero trabajar porque estoy, como decía Sony, estoy estresado. hasta aquí. Mi esposa murió, aunque creo que por ahí se dice que casi le dio una patada por que no la quería ver ni nada, algo así. Sí, pero según él dice, pues es que mi esposa, yo ya no, suponiendo que realmente sí, ya no toleraba, ya no aguantaba la presión, ya no aguantaba y quiere renunciar, no podría. ¿No es una persona libre para renunciar? Pero ¿por qué no lo pone, no? O sea, por ejemplo, sí puede, en el caso de que estamos hablando... Constitucionalmente no. Pero no, bueno, es que no tienen que aceptar ¿cómo el dicen? presidente. Bueno, es que ahí habría que hacerle un perfil, ¿no? Y no está claro. Hacerle un diagnóstico, ¿no? Y si un médico te dice, sabes que estás imposibilitado. Sí, porque los motivos no están claros. De realizar. No hay motivos. Pero es que es tan corrupto que podría falsear incluso hasta esos datos. O sea, lo que hay que ver es que no se está diciendo que no sea libre o que no tenga derechos o esas cosas, sino simplemente que es una persona que ya después de que nos leyó Héctor todo el historial que trae, bueno, la lógica simple te lleva a que pues, si ya está siendo investigado por estos desvíos de dinero y desactivación y protección del antiguo régimen, pues entonces... Y que esa es la causa, todos sabemos que es la causa. O sea, porque no cuadra. O sea, esa es la causa. Y es mejor renunciar para que no sea perseguido. Sí. O sea, esa es la causa. Lo que yo comenté nada más es para decir que hay alguna incongruencia en este... Sí, porque pero la causa es que ella lo que diga. La causa es para no hay defenderse. Porque aquí no lo traigo, pero mandó 5 líneas al presidente y en su renuncia no expone nada de esto. No. Es muy ambigua y dice, pues ahí nos vemos, renuncio y punto. No, y aparte señala la frase que tiene que ser pero que por causa de fuerza mayor él se va. Señala esa parte. Ahora, el Senado sí le puede exigir eso, las causas, porque está. Deberían, a lo mejor no lo van a hacer. No, sí lo tienen que hacer. Ojalá.
Ojalá que sí. Pues no quiso ir a comparecer. Ajá, exacto. Pero el Senado tiene Es toda el la que tiene facultad. que decidir, claro. O el Senado, Porque bien podría decirle, no, pues no hay causas. o el Senado, bien dice o el Daira. Senado indagar y decir si te lo aceptamos, porque estás en esto, en esto, en esto y en esto. Podría ser. Entonces se va a defender y nada más rapidísimo el comentario. Creo que viéndolo desde una perspectiva sobre la estrategia que está teniendo Andrés Manuel contra la corrupción, esta parte de la unidad de inteligencia financiera está asestando golpes muy exactos, quirúrgicos, y creo que es parte de este combate hacia este modelo corrupto que se manejó durante varias décadas, donde tenían un control total desde lo judicial y desde ahí se podían amparar para hacer y robarse lo que quisieran. Ejecutivo, legislativo y judicial. Exactamente. Creo que es parte para deshacer ese modelo y lo que hizo Peña y lo que hizo Calderón, y poder dejar que la Cuarta Transformación cumpla sus objetivos sin que estén moviéndose por ahí detrás intereses. Y lo dijo Andrés Manuel, que tenía que ser un movimiento donde sea libre para que se trabaje para el pueblo, ¿no? Es lo que claro. Es como la línea, y creo que por ahí, con esta salida y con la persona que proponga Andrés Manuel, va a poder empezar a destrabar temas judiciales. Ojalá. Y que lo vimos con esta guerra de amparos que lanzaron, para que sigan avanzando los proyectos, porque después vienen los amparos contra el Tren Maya, se van a venir claro. igual en cascada. Pero mira, quiero meter un tema aquí también importante, porque lo están comentando justamente gente que está en oposición de la 4T, como Denise Dresder, que dicen, es que Obrador, fue por versión de Obrador, y es que Obrador quiere dominar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aparte ellos dicen, y además la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ser contrapeso del gobierno, seriamente. No tiene que ser contrapeso. Exactamente, yo digo, ¿por qué contrapeso? Tiene que ejercer la ley y sí ser contrapeso contra un gobierno corrupto. Exactamente. Y ahora, aparte, perdón, pero estamos hablando de 11 ministros y en el caso del tercero que va a proponer Andrés Manuel, ¿no? Son 3 y quedan todavía 8 más. ¿Dónde está el...? Bueno, eso votó en contra de lo de qué era, de la... No fue el aeropuerto, no. No, uno votó en contra de algo que propuso Andrés Manuel, solo que no recuerdo qué fue. Pero votó en contra. Pero en el 21 viene otra tercia, o sea, sale uno y viene un cambio aparte. Entonces Andrés Manuel tendría, con los que colocó, con y con el del 21 tendría creo que 4 de 11 ministros. Pero que él nombró, ¿no? Sí, porque claro. Eso es algo muy importante. Sí, que no nombró él. O sea, mandó ternas. Así es, y, ¿no? Y se discute en el Senado, que se supone que ahí la oposición debería estar haciendo su chamba y decir, sí, sí tiene el perfil o no. Pero fíjense que a mí me llama más la atención otros aspectos, ¿no? Bien. Y van referente a la posición de la Coparmex. ¿No? La Coparmex inmediatamente sacó un comunicado que, bueno, lo más visible es una hoja donde dice que López Obrador intachable. Está... y el otro intachable, ¿no? Saboteando la corte y todo esto, ¿no? Y luego vienen estos tweets de Valadez y de Valadez. Héctor y de Saldívar, ¿no? El presidente de la Suprema Corte, donde precisamente denunciaban esto, ¿no? Pero el problema es que en la Coparmex el vicepresidente de la Coparmex es hermano de Medina Mora, ¿no? Entonces es algo muy importante y muy relevante, porque entonces vamos a poder llegar bien hasta el fondo de qué intereses realmente defiende la Coparmex y a quién está tapando, porque dentro de la Coparmex también ya hubo una ruptura. ¿No? Le comentábamos hace un momento cómo el vicepresidente de la Coparmex en Chihuahua rompe con la Coparmex nacional, ¿no? Y se quiere hacer un nuevo frente de empresarios para que tenga esa comunicación con el presidente. Claro. Hace 8 días comentamos de un tal Chavira que está dentro de la Coparmex, que es opositor, pues dices que han cambiado todo para que siga este tipo. Gustavo de Hoyos. Están cambiando la ley, y además hay muchos empresarios que están en contra porque ya se dieron cuenta de que la Coparmex no está haciendo nada en favor del crecimiento económico de los empresarios, sino para hacer una élite que gane el poder y aliarse corruptamente con pues porque ya estuvo muy beneficiada en secciones anteriores, entonces por eso es lógico, entendemos esa lógica salir y protestar. Así es. Bueno, pues hoy el presidente dijo que él se deslindaba
que no, es decir, no que se deslindaba, sino que simplemente él no había dado la orden de nada y que se acabó eso, dice. Y que no es una venganza política como lo han manejado, es un asunto independiente de la Fiscalía. Y pues aquí pues no voy a decir héroe, pero casi es Santiago Nieto, o sea, se está aventando unos hay que después yo tremendos. digo que se amerita un programa especial también Santiago Nieto con todo lo que ha hecho desde antes de que estuviera como desde trabajando. La FEPADE. Ajá, exactamente. Desde la FEPADE, desde que lo verdad, sacaron. Yo creo que sus libros han sido muy buenos, ¿no? Este último que sacó sobre los delitos electorales está buenísimo, que incluso lo comenta Carmen Aristegui en el Museo Nacional de Antropología, estuvo bastante bueno, porque ahí detalla cómo el problema no más bien, sino la solución para encontrar la corrupción en México sí es la huella financiera, ¿no? Y el que él esté ahí ha sido un gran apoyo para entender cómo movían estas gentes las finanzas, ¿no? Alguien honesto. Sí, exactamente, porque después de Andrés Manuel, además. O está en este mismo nivel de Andrés Manuel, de que no le van a encontrar a Santiago Nieto ningún acto de corrupción, que es un cuate que dicen que es intachable, que por eso está él a ese con nivel. Todo, claro. Pues bueno, hay que darle seguimiento. ¿Algo más que quieran comentar, cerrar? No, pues yo nada más como para cerrar este tema es así, que el cambio que se necesita pues para que impere la justicia en nuestro país. O sea, esto que está sucediendo con Medina Mora es esa parte del cambio y buscar una corte más transparente y más cercana a las necesidades o a la sensibilidad social. Una mancha más de Medina Mora. Él estaba en la PGR cuando ocurrió lo de Shenli Yegón en su casa, que esos 200 millones de dólares que había allí, con la numeración que tienen, era una línea perfecta para saber el camino de la corrupción. Bueno, los desaparecieron, se dividieron los desaparecieron, pero aparte 75 millones que dijo Shenli Yegón, aparte dijo Shenli que le robaron. ¿Y en dónde está lo demás? Que faltaban 75 millones de dólares, que había de más, que había lingotes de oro y obras. ¿Que dónde está? Que entró la PGR ahí a la casa y desaparecieron. Entonces, es una mancha más. No, y también digo, son muchísimas cosas, que yo quise ser lo más breve posible, pero otra de ellas ya ves que también blindó toda la investigación para desde el presidente Peña Nieto, que no se le llama Amparo, ahorita no tengo el nombre, pero bueno, lo blindó y a todo su gabinete, que nadie pudiera investigarlos, ¿no? Fue el mismo. Claro, Entonces, bueno, pues ya se irán destapando muchas cosas. Sí, ahí iremos. Se pone muy interesante y también es una puerta que se acaba de abrir también, no sé cómo lo vean, pero que se va acercando, todo te va llevando a Peña Nieto. Cada vez estás más cerca, ¿no? Pues Felipe Calderón y todo eso. A todos los expresidentes. Van a llorar las señoras. Sí, porque desde ha participado ya varios años, ¿no? Y el ridículo del PAN. Sí, es lo que te decía. Oye, Marcos Cortés, hablando a favor de que pobre Medina Mora, pues es que justamente habla de quién está en el PAN. Sí. Y Calderón, que quiere con barra libre llegar a ser otra vez presidente. Que ya va a lograr su partido, dice. Ya no. Amigos, pues la verdad es que agradecemos a cada una de las personas que estuvieron con nosotros en este programa en vivo. Como siempre, cada uno de sus sentimientos, pues son importantes para nosotros. No sé si tenemos por ahí algo más, Daida. Sí, tenemos rápidamente a Felipe Islas. Los saludo desde USA, San Gabriel, California. Saludos. Compártanos. También Silvino Luna dice: la deuda es lo que dejaron esos desgraciados del PRI y el PAN. Son una bola de rateros. No solo el PRI y el PAN, insisto, hay que involucrar al sector privado. También, el sector privado está súper endeudado y todavía tiene el cinismo de decir, nosotros construimos el aeropuerto de Texcoco, no tienen dinero ni para pagar los impuestos, ¿de dónde van a sacar el dinero? Sí, una parte. Y la deuda pública es parte de la deuda privada. Entre ellos está Claudio X González, que no pagó un solo peso También. del Banamex. Que él lo tenía, se le vendió a él, Salinas se lo vendió a él, se salva a Banamex y a la hora que lo vende no pagó un peso de impuestos de la venta. Adelante, David. Y bueno, también saludos a Arturo Rafael Kundapi, que nos está viendo. Saludos.
Carolina Flores dice, palabras exactas, amigo, aplausos. Carolina también dice, pero a lo mejor los otros se van calmando, aunque sigan quedando mayoría de jueces corruptos. Pues que se calmen. Pues mejor que se vayan. Lorena Vázquez Sánchez dice, saludos desde Iztapalapa. Saludos Lorena, muchas gracias a todos. También aquí saludamos a Oralia García Domínguez, a Elizabeth Cuevas, a Martín Salvador Vargas, a Garrafa Trejo, y Hortensia Luna nos dice, la corrupción siempre le estará poniendo trabas a los proyectos del presidente, pero afortunadamente nuestro presidente cuenta con el apoyo de su pueblo. Gracias también, un saludo a Manuel Burciaga. Saludos, Manuel. Muchas gracias a todos por estar en contacto con nosotros. Este es su programa Puntos Suspensivos Radio y pues les queremos dar las buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo lunes. Mi queridísimo amigo Manolete. Muchas gracias por estar y recordemos qué fue lo que dijo Obrador. Con ustedes soy nada y con ustedes puedo todo. Entonces, siempre estar listos de cuando Obrador se meta contra los más poderosos de los poderosos a nivel internacional. Y gracias por estar. Gracias a ti. Daida Gutiérrez. Sí, pues saludos a todos, qué bueno que nos miraron, nos vemos el próximo lunes. Y sean honestos, porque ese es el camino que nos va a llevar a la imparcialidad, sigamos el ejemplo y pongamos nuestro granito de arena. Así es, muy bien. Mi queridísimo Mauricio González. Muchas gracias por vernos, no olviden compartirnos en redes, en sus redes, todas nuestras redes. Y pues sí, efectivamente, buen comentario, Daida. Creo que si va a funcionar este movimiento, no solo tiene que ser el gobierno, tenemos que hacer muchas cosas nosotros en el día a día para ver que este México efectivamente comience a caminar. El elefante blanco. El famoso elefante blanco de Andrés Manuel. Gracias, Mo. Adelante, profesor José Escárcega. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Y bueno, aquí estamos para aclarar sus dudas o preguntas, ¿no? Pues muchas gracias también al equipo de producción, que como siempre sin ellos no sería posible gracias esto. A David. Gracias a todos, también. A David y a todo el equipo. Gracias. México, mi nombre es Héctor Tlatempa y agradezco haber estado con nosotros. Pásenla bien y bonito inicio de semana. Hasta la próxima, México. Hasta la próxima. Los dejamos con el video de hoy. Andrés Manuel hoy habla acerca del tema de Mora. Vamos a escucharlo. Ahora que pasó esto del ministro Medina Mora, hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General. Pero pues sí, antes, imagínense, si un servidor público de alto nivel tenía influencias, ¿cuándo le iban a hacer algo? Solamente que cayera de la gracia de los poderosos. Sus opositores han expresado la preocupación de que desde el Poder Ejecutivo usted pueda apoderarse de la Corte por los nombramientos que le corresponden hacer en este sexenio. Hablan de una Corte a modo del Ejecutivo. ¿Qué responde a estas críticas? Pues que no soy como ellos, soy demócrata. Y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero. Yo creo que el Dios de los conservadores es el dinero. Y además de ser reaccionarios, son corruptos. Entonces ocupan los cargos para enriquecerse. Piensen en un abogado famoso, conservador,
Y ese conservadurismo es muy hipócrita. Esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces llenaron el gobierno, tomaron los poderes, confiscaron todos los poderes durante el periodo neoliberal. Tenían el control en las cámaras. Imagínense lo que llegaron a hacer. Modificaron la Constitución para permitir el saqueo. En el Poder Judicial, lo mismo. No se me va a olvidar que cuando se pidió que se consultara lo de la reforma energética, en el Poder Judicial, por consigna, aunque reunimos las firmas, rechazaron nuestra petición. Bueno, hasta hace poco había un teléfono del presidente de la Corte al presidente de la República, y por ahí se daban las instrucciones. Ya se les olvidó. Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he